él era un falso profeta, o sea, no era del pueblo de Dios. Muchos dicen que era profeta de Judá, no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que él era un profeta mesopotámico. La verdad es que él era, no pertenecía al pueblo de Dios. ¿Y cuál fue la puerta que él abrió? A ver, ¿qué hizo Balaam? Adivinación. Bueno, uno era un adivino. Digamos que ese era su trabajo. Ese era su trabajo. Digamos que esa no fue la puerta porque él se dedicaba a eso. O sea, él era hijo del diablo. Sí, o sea, su trabajo era ese. Pero uno, y Satanás, mire, a Satanás no le importa quién sea usted. Balaam era hijo del diablo. Él era un adivino, era un falso profeta, se dedicaba a eso, a maldecir, a hacer hechizos, artilugios y todo el tema. Pero cuando Dios le dice, no, usted no me va a maldecir a Israel, me lo va a bendecir. Entonces a Balaam le tocó obedecerle a Dios y ahí se abre una puerta, porque ¿a quién le faltó? A su amo, a su diablo, ¿verdad? Entonces ya Satanás dijo, que sí, afresco. Usted tiene el poder de su palabra, pero yo tengo legalidad sobre usted, porque usted tiene un pacto conmigo. Entonces, la ilegalidad que nosotros cometamos es la puerta para que... ¿Y cómo murió Balaam? A espada. Dice que los hijos de Israel lo cogieron y lo mataron a punta de espada. Entonces es importante entender que la ilegalidad nos lleva al fracaso o nos lleva al ataque. Es decir, nos hace víctimas del ataque. Es importante entender eso. Hoy por hoy usted ve, bendito por la chatarra. Yo soy pastor que siempre tengo conversación. La ilegalidad no hace víctima del ataque. Buenos días. Buenos días, hola, ¿cómo estás? Hola, Estefanía, ¿cómo vamos? Bien. Estefanía, ¿verdad? ¿Cómo vamos? Bien. Bueno, entonces, la ilegalidad nos hace víctimas del ataque. Dejemos que pase el hermano de la chatarra porque es muy disculparán. Sí. Nosotros también. Ya va pasando el pobre. Ya se fue. Ya se escucha más fácil. Entonces, recuerde esto, la ilegalidad que nosotros cometamos es la puerta para que Satanás nos pueda atacar, ¿correcto? Un intercesor debe estar 100% alineado con Dios. Escuche esto, un intercesor debe estar 100% alineado con Dios. Usted escucha, por ejemplo, ahora, una cosa es el ataque del diablo y otra cosa es que usted constantemente viva siendo atacado con lo mismo, porque entonces ya tenemos que entrar a valorar algo. Pero, ¿cómo es posible? Ustedes no se han preguntado por qué hay brujos y hechiceros que dicen se le fue su marido. Tráigame la foto de su marido y en 24 horas se vuelve. Y pasa. Pasa, o sea, ellos dicen, si no, no me pagan. Y pasa, hermano. En 24 horas el marido está en la casa. ¿Por qué los hijos de Satanás pueden generar una respuesta como esa tan inmediata y los hijos de Dios pueden pasar 30 años orando por el marido y no les regresen? A ver, conéctese conmigo y denme una respuesta para eso. Porque si hablamos de que Dios es poderoso y que los hijos de Dios tienen todo el poder y que son uno con Cristo, pues estamos en la olla. ¿Por la fe? ¿Por la fe en qué? Pues que lo hacen. Yo tengo fe en Cristo. Pero no, o sea, Pero no todo el mundo tiene, todo el mundo no, o sea, pide algo, pero no lo hace con fe. Una cosa es que yo lo hable de boca, otra cosa es que yo lo sienta, de que lo crea. ¿Y qué pasa en cuanto a los brujos, por ejemplo? de que ellos sí están alineados con los demás. Muy bien.
esa era la respuesta que esperaba. Hay una gran diferencia entre los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. ¿Saben? Que los hijos de las tinieblas son más avispados. Y es que ellos se meten a ayunar y es ayunar. Miren, hermano, ellos, para adquirir poder espiritual, ellos tienen que hacer muchas cosas, ritos, sacrificios, bueno, dependiendo del nivel y digamos como la ideología de su hechicería. No es lo mismo ser Illuminati que ser santero, no es lo mismo ser un brujo blanco que un brujo negro, no es lo mismo ser un hechicero, no es lo mismo. Todos son como ramitas, ¿no? Por ejemplo, un satanista, para lograr convertirse en un hechicero puro, ellos tienen que pasar ciertos niveles de sacrificios y de, digamos, como de, no solo sacrificios, sino, ¿cómo le podríamos llamar? Como de pruebas, es la cosa, pruebas. Ellos tienen que matar animales, algunos tienen que matar a un familiar cercano, otros tienen que dormir 7 noches en un panteón, entre 2 tumbas que ninguna de las 2 vaya a ser de cristianos. Eso está escrito en un libro llamado El Necronomicon. Y eso tienen que acostarse allí, tienen que abrir un hueco vertical es así, ¿verdad? Sí. Y enterrarse, quedarse ahí metido hasta aquí toda la noche, durante 7 noches, entre cierta hora y cierta hora. Eso es mortal. No, ¿cómo no va a morir de frío? Pero si lo hacen, pasaron a otro nivel. Aquí la mujer a la que deja el marido le dice a una hermana, ore y ayune, y no ora ni ayuna. Si lo hace un día, no lo hace la otra. Exacto, ahí está. Miren, yo le puedo mostrar mi teléfono. Ustedes saben que yo tengo un programa y la gente nos escribe. Yo estoy abrumado de la cantidad de cosas que ellos están haciendo. En el grupo que abrió. Por ejemplo, hablamos con mi suegra y mi suegra me decía, ¿será que ellos no oran? Le dije, no, ellos no oran. Es gente que está acostumbrada, ore por mí, porque le ve la unción a usted. Entonces, como la hermana Leo es intercesora, hermanita, ore, hermanita Dora, ore. Ay, pues uno ora, porque ese es mi trabajo, a mí el Señor me llamó a eso. Pero si yo oro una vez por usted, no oro 2. Pues yo tengo mucho que orar. ¿Por qué orar? Quien tiene que orar por su necesidad es usted. Quien tiene que entender por qué sí les responde a los hijos del diablo. Pues porque son torcidos. Porque para que Satanás responda, lo único que usted necesita es ser un torcido. Lo mato. Allá el brujo no le va a decir, ay, hijita, usted oró, usted va a la iglesia, usted ya perdonó. Mientras que con Dios, porque como Él es la perfección, ¿verdad? Él es la perfección. Entonces Él dice, bueno, yo le puedo traer respuestas, pero ¿por qué se fue su marido? Ay, no, pues es que consiguió un amante. Nosotros creemos que Dios y el intercesor debe ser muy avispado en esto, porque nosotros adquirimos responsabilidades de oración por personas que no están alineadas y que no buscan alinearse, y eso es ilegal. Porque usted va a empezar, Señor, saca a Panchito de las drogas, Padre, sácalo, Señor, reprendemos a Farmaqueia, Padre, mira a la hermana fulana, está sufriendo, Señor, mira, Padre, y usted se mete en una guerra ilegal porque resulta que la hermana fulanita no tiene autoridad sobre su hijo. Ella abrió una puerta desde cuando él era pequeño y le permitió hacer lo que le daba la gana. No lo corregía, no lo disciplinaba. Cuando cogió la calle, no me llegue muy tarde. ¿Para dónde va? Por ahí. Ay, bueno, Dios lo bendiga. Y eso es diabólico. Entonces, cuando van a Dios, Dios le va a decir, bueno, ok, yo le puedo traer la respuesta, pero usted tiene que arreglarse, porque Dios no es ilegal. Satanás se mueve mediante ilegalidad, Dios no. Dios lo primero que le va a decir es, ¿por qué usted controla las drogas? Pues porque yo nunca lo discipliné. Ok.
¿Qué tan dispuesta está a que su hijo cambie? No, total, 100% que Dios me haga el milagrito. Listo. Le dice hoy a su hijo que a las 6 de la tarde está en la casa y se acuesta a dormir porque a las 9 el portón va a estar cerrado. Y no le va a abrir. Ay, no me rompe el portón. Que se lo rompa. Así es. Que se lo rompa. Que le acabe la casa. Para eso hay ley. Para eso hay policía que lo carguen. Por el contrario, que la rompa rápido para que vengan y lo carguen. Ay, hermano, mire, yo le digo esto a las mamás. Ay, hermano, porque usted no es papá. Yo tengo claridad que un hijo mío nunca, hermano. Porque yo preferiría ir a pagar cárcel y molerlo a palo, hermano, que no deja que haga lo que le dé la gana. Yo veo a los hijos y cogen a patadas a los papás. Pero cuando el chino tiene 17 años están orando para que el Señor le quite las malas amistades y lo rescate del mundo. La culpa es suya, mamá o papá. La culpa es suya. Eso es una ilegalidad. Porque es que el papá o la mamá es usted. ¿Por qué mi marido se fue de casa? Ay, no me quiere. Ay, pues me puso moza. Dios le va a decir, uy sí, terrible su marido. Pero muy berraco cuando llegaba y la encontraba siempre en pijama, en mechuzada y sin nada que comer. O en la iglesia. ¿O en la iglesia? Sí, definitivamente sí. Sí, es verdad. Mi suegra casi pierde su matrimonio por andar metida en la iglesia. Es una realidad. Ay, ¿cómo así? Primero el Señor. Sí, es que nadie le está diciendo que no lo saque del primer lugar. Pero si usted tiene un hogar, usted debe ver por su hogar. Su marido llega a trabajar y ¿qué espera? Pues ver a su esposa. Que lo atienda, que le haga la comida. O sea, cosas como esas. Entonces, por eso es más fácil ir donde un brujo, claro está que se están sellando y aliando con el infierno y eso pues le puede costar caro, bastante caro diría yo. Porque, ¿qué le gusta al ser humano? Fácil. Lo fácil, lo rápido, o sea, uy, tengo como hambre. Uy, un churrasco con arroz. Uy, unas maduritas. Usted se lo puede imaginar, pero si usted abre los ojos, ahí está vacía la mesa. Lo mínimo que tiene que hacer es ir a comprarlo, ¿verdad? Decir, oye, vamos a comprar una mariposita de churrasco, pongo a hacer el arroz, con salecita, hago la carne, la pongo a asar, y ahí sí como. Con Dios es así, con el diablo no. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? ¿Tienes hambre? Ay, coge una piedra de esas y ordénale que se convierta en pan. Así. Por eso si nosotros queremos, mire, yo soy muy radical con esto, yo le digo a mi iglesia siempre. Si usted espera tener una iglesia multitudinaria, que yo, la verdad, si Dios me la entrega, genial, porque eso es lo que he venido hablando, pero yo soy más bien de grupos, porque así puedo yo tener control de cada uno y saber en qué le puedo ayudar, en qué, ¿verdad? Digo control no para manipular, sino control de lo que ocurre. Control de crecimiento y desarrollo. Exacto. Así. Pero bueno, listo, independiente, pero yo le digo a la gente, si ustedes quieren un ministerio grande, aquí hay que trabajar. O sea, yo no me puedo sentar como pastor y a ver que me llegue, me oro por los enfermos desde aquí aplastado. No, todo tiene un proceso con Dios. Y el intercesor debe entender eso. Antes de nosotros adquirir compromisos de oración, debemos mirar qué tan legal o qué tan ilegal es la persona que me está pidiendo oración. Si la persona está en ilegalidad, yo debo de hacerla entrar en legalidad. Mi hermana, su hijo tiene 22 años. ¿Cómo es posible que no trabaje? Usted sale a trabajar por las mañanas y viene y le trae de comer. Él ni arroz le tiene hecho. Ay, pero mi hijo, ¿yo cómo lo voy a dejar de comer? Tiene 22 años. Usted no tiene por qué darle de comer. Pastor, usted es muy duro. No, hermano. Es que yo no sé quién le metió a los papás en la cabeza que a los hijos sean buenos o sean malos, hay que tratarlos igual. No, si es malo no se lo merece. Tampoco lo trate como una basura, ¿no? Porque es su hijo y es su familia y es su sangre. Sin embargo, la palabra dice que cuando un hijo era contumaz, o sea, terrible, rebelde, Lo era llevado para que lo lapidaran. Para que lo apedrearan. Si deshonraban al papá o a la mamá, lo cogían delante de todo el pueblo y lo mataban a punta de piedra. Y eran los papás los que lo llevaban.
¿Usted cree que si yo llevara un hijo mío allá y tuviera un hijo pequeño, ese hijo pequeño, creo que iba a caminar derechito toda la vida? Claro que sí. Pero como hoy no hay disciplina, no se enseñan hábitos. Hoy el castigo es traumar a los muchachos. Mi mamá como que todavía conserva el cuerpo en el que me daba. Como decía acá el lunes, que estoy nalgón porque tengo la tengo hinchada, de tanta pena que le O sea, entendamos que esto de la legalidad y la ilegalidad es sumamente importante. Nosotros no podemos andar en ilegalidad y menos comprometernos con alguien que está haciendo ilegal. Si a mí el diablo viene y me ataca, vuelvo y les digo, una cosa es coger y hacerle esto, esta así, ¿sintió? Y otra cosa es que yo llegue y le zampe una patada en la espalda de la tía de la silla y le parta la silla, eso es otra cosa. Hacemos el ejemplo. ¿Ya? Es diferente. Entonces, Satanás puede llegar y sacudirme y yo sentir el ataque, porque obviamente tiene que sentirlo. Una guerra es toma y trae, o tome y lleve. Pero otra cosa diferente es que de verdad el diablo se me pare encima, me pisotee, me machuque, me escupa, me rompa las piernas, me rompa los brazos, me rompa los dientes. No, tampoco. Una cosa es eso y otra cosa es que el diablo nos coja de juguete. Ya ahí tenemos que entrar a preguntar, oiga, ¿qué pasó? Yo he pasado por esos procesos. Yo digo, bueno, estamos en ataque y uno entiende que es el ataque y digamos que es como la consecuencia de la guerra, ¿no? Estamos en guerra y tiene sus consecuencias. Pero otra cosa es cuando Satanás me cogió, me devolvió ropa de trabajo, me acabó la vida, me acabó todo. Y uno dice, ay, diablo maldito, miserable, hasta que el Señor me cogió y me dijo, venga un momentico. El diablo está allá en Afganistán organizando otra guerra. Aquí el problema es suyo. Usted hizo esto, usted le permitió a su corazón esto, usted se enraunó con aquel, usted no sanó el corazón, usted... Cuando me di cuenta, en mi corazón había pus, había bacterias, había gusanos. Eso me lo mostró el Señor. Y entonces entendí que yo sí le había abierto puertas al Satan. Y que yo era un ilegal espiritual, que Dios me respaldaba, porque Él siempre va a respaldar su palabra. Él no lo respalda a usted, respalda su palabra. Y donde yo me iba, mire, la unción del Señor cae, y caía para ese momento. Pero mi corazón estaba enfermo. Ese es el peligro, ¿no? Y cuando Satanás me quiso, ya claro, Satanás ya iba metiendo ahí. Cuando hizo con el rabo así, ya voló para todas partes. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues porque yo era un ilegal. Se afectó mi familia, se afectó la iglesia, me afecté yo, se me afectó el ministerio. Todo, hermano, todo, absolutamente todo. Porque yo era un ilegal. Usted no necesita estar en pecado práctico para ser un ilegal. Usted no necesita ser un borracho para ser un ilegal. Usted no necesita ser una prostituta para ser un ilegal. Usted es ilegal con lo mismo, que si Dios le dijo, esa mesa me la dan con el mantel azul, y usted dijo, pero está chorreado, el Señor no le dijo si lo quería limpio, lo quería puerco, lo quería como que Él dijo el mantel azul ahí, por poner un ejemplo, claro está. Pero usted dice, no, a mí me parece que es mejor que pongamos uno rojo, porque es la sangre de Cristo. Pues si el Señor quería el azul y usted lo cambió, eso aparte, pues que sí es pecado porque desobedeció, pero cambiar esto le afecta a alguien. No, eso no le afecta a nadie. A nadie le da vida ni se la quita. Pero si Dios dijo, tenemos que hacerlo. Los hijos de Dios estamos acostumbrados a vivir ilegalmente. Los hijos del diablo no. ¿Por qué? Porque para ellos es normal la maldad. Por eso es que es más rápido, por eso es que Satanás más le corre, más rápido lo hace que una respuesta del infierno venga, que los hijos de Dios logran que la respuesta del Señor se materialice. Si usted es avaro, la bendición no viene. Yo conocí a un hermano, Dios mío, ese tipo no tenía mucho, tenía su sueldo, pero él hablaba así, porque tenía buen sueldo. Se le infla el pecho. Y uno lo oía y yo decía, y estaba esperando un negocio, él tenía una empresa,
y estaba esperando abrir una sucursal en otro país, pero esa sucursal iba a generar en un año lo que su empresa le había generado al menos en 7 años. Pasó el tiempo, el caso fue que logró hacer el negocio, él se fue para otro país y empezó en menos de nada eso porque no tenía mucha de competencia lo que él hacía, que era la marroquinería en ese país. Hermano, eso se hinchó, eso parecía un sapo enojado. Cuando volvió, él me trataba muy bien. Cuando volvió, yo dije, está, pero a poco tiempo debe ser la caída de él. Y él creyó y estaba esperando firmar un contrato, mejor dicho, la cosa más berraca de este hombre, dijo, aquí me forré. Y firmó el contrato. ¿Saben dónde está él hoy? En la cárcel. Firmó el contrato con gente torcida, lo engañaron. Cuando trajeron todo un material para trabajar, todo eso venía lleno de droga. Y cuando me logró hacer una videollamada, a él lo encerraron en los Estados Unidos. Y él logró hacer una videollamada porque allá les dan tiempos para llamar. O sea, usted puede llamar, tiene sus teléfonos y eso. Pero él consiguió un teléfono celular y pagó no sé cuánto para contactarse conmigo. Me dijo, ¿qué hago? Diga, arrepiéntase. Porque al soberbio, con su soberbia. ¿Qué le está tratando el Señor, hermano? Su soberbia. Usted no estaba preparado para recibir esa bendición. Si con lo poquito que tenía y creía chidas. Entonces nosotros debemos cerrar puertas de ilegalidad. Usted quiere ser sanado de una enfermedad, Dios lo puede sanar. Yo he visto gente con metástasis de cáncer en una cama y ser levantados, 100% sanados. Hermano. Pero es gente que entiende el tema de la ilegalidad. Yo por eso cuando voy a orar por alguien, yo siempre le digo, bueno, ¿cuáles son sus puertas abiertas? Si yo no puedo orar para que el diablo salga cuando la puerta va a seguir abierta, pues él sale en el momentico y vuelve y llega. No es que sea su casa. La puerta está abierta. ¿Un ladrón qué hace? ¿Usted cree que un ladrón va a robar la casa de al lado si esta tiene la puerta abierta? Pues se ve dónde está la puerta abierta. Entonces entendamos eso porque el tema de la ilegalidad es importante. Nosotros no podemos ser ilegales espiritualmente. Luego ahí encontramos un título que dice la legalidad es un escudo. Números 23, 20 al 21 muestra que la legalidad espiritual es uno de los escudos más resistentes frente al enemigo. Y esto como por concluir lo que ya hablamos. Si usted es legal, Satanás lo va a intentar atacar, pero no va a generarle el daño que usted podría recibir cuando es ilegal. Mire lo que dice: he aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Balaam estaba diciéndole a Balac que había recibido orden de Dios para bendecir a Israel. No ha notado iniquidad en Jacob. Mire, hasta este momento, aunque Israel había sido un pueblo duro, para ese momento Israel se había encaminado con Dios. O sea, era uno de los tiempos donde Israel andaba en buena armonía con Dios. Dice, no ha notado Jehová iniquidad en Israel, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Jehová su Dios. Sí, claro, es que por eso les digo, Balaam no era hijo de Dios, no era del pueblo de Dios. ¿Ya? Ahora, es de analizar esto. Dice, porque no halló en el qué. Iniquidad. Eso quiere decir, bendito Dios, que cuando Balaam fue a maldecir a Israel, Israel se había alineado con el Señor. Recuerde que habían ocurrido cosas para
a alinear al pueblo. Entonces, cuando viene alineación, los ataques de Satanás pueden venir, pero Dios va a decirnos que no tienen por qué atacar. ¿Por qué Job fue tocado? La iniquidad. Él podría ser un hombre justo, pero sus hijos eran unos torcidos y no los corregía. No los corrigió. Entonces tenía una puerta abierta. ¿Qué pasó con Elías? Cogió, mató a los 400 de Baal, hizo caer fuego del cielo, prendió el altar mojado, hizo llover. Y al otro día Jezabel dijo: oiga, mándenle a decir, porque ni siquiera fue ella, a ese profeta que para mañana, a esta hora, va a estar muerto. Y se largó. Entró en depresión. Se fue para el desierto. Caminó. Sí, ¿eso fue antes o fue después? No, eso fue después de los 400 de Baal. Y fue, se metió en la peña y todo el tema. Lo amenazó la vieja. Y uno dice, pero mató a 400. Sí. Mató a 400. ¿Ustedes se han imaginado esa escena? ¿Cómo es posible que entre 400 hombres no mataran a Elías? El Señor tuvo que haberlos petrificado ahí. Se le fue llegar de duda. No, es que Elías tenía un problema. No, Elías tenía un problema. De eso nunca hablamos. Pero Elías tenía un problema emocional que nunca sanó. Se deprimía. Él sufría de constantes depresiones. Él nunca sanó eso. Eso cuando llegó Eliseo, que Elías le decía, no, yo voy para allí, quédate aquí. No, eso no era por probar a Eliseo. Es que Elías tenía un problema emocional. Nunca lo arregló. Se acostó debajo de un palo y era que venía y le traía agua y tortas. Tártaro, que era de fruta, ¿no? Sí. Y tragaba y en vez de volverse, oiga, yo no sé, nosotros los cristianos somos raros, man. Uy, los cristianos, los seres más, si usted quiere conocer un extraterrestre, se llama cristiano. Uy, no, qué fastidio los cristianos. Nos deprimimos, nos queremos matar. Ay, Dios nos respondió. Ay, qué mamera. Nos manda el sustento y seguimos echando para la cueva. Porque a veces nos acostumbramos a que Dios haga cosas poderosas. Y como ya es costumbre, ya no nos importa que lo haga. Hizo el milagro. Ay, sí, tan lindo Dios. Pero yo me meto aquí en la cueva. Señor, mira, aquí yo metido, pobrecita. Salga, mire, le trajeron mercado, salga, coma, vea el milagro del Señor. Y otra vez nos metemos en la cueva. Es verdad. Elías tenía un problema emocional fuerte, fuertísimo. Me gustaría en algún momento enseñarles a hacer un método de estudio un método biográfico, para que estudien a profundidad cada personaje de la Biblia. Elías fue uno de los más grandes profetas, pero fue uno de los profetas con más problemas emocionales. Por eso, claro, donde no se esconda, la bruja se lo mata. Y tuvo que ir hasta una peña y el mismo Señor, no el diablo, coger y sacudirlo dentro de esa peña. Y me hace el favor y se me devuelve. El Señor lo dejó llegar hasta allá, el Señor. Por eso cuando usted pone a tentar y a retar al Señor, espere tantito. ¿Quiere seguir caminando? Yo le sigo mandando tortica y agua. ¿Quiere seguir caminando? Yo le sigo mandando tortica y agua. Cuando llegó, estaba cualquier cantidad de distancia. Y le dijo, llegó hasta aquí para que me haga el favor y se me devuelva. Y ya de aquí para allá no va a haber ni tortica ni agua. Mira a ver cómo se defiende, porque el camino para acá no hubo. Sí, No, el Señor lo sustentó hasta que llegó a la cueva. Y de allá para allá le hizo caer en cuenta de su error. Y le dijo, sí, es que en ese fuego no estaba yo. En ese viento no estaba yo. Míreme que aquí estoy yo. Uy,
y le va a tener a la zorra esa. Porque era una zorra, la Jezabel era una. Terrible, claro. No lo digo porque, pero si Jesús le dijo zorra a Herodes, ¿verdad? Ese Herodes es una zorra. Así se lo dijo Jesús. Entonces yo le voy a decir a Jezabel zorra, para no usar otras palabras. Pero, venga y le digo, Dios le habló y eso nos pasa a los intercesores. Nosotros y a los creyentes. Nosotros llegamos hasta un punto, pero la de vuelta, esa sí que cuesta. Porque volver al punto donde caímos es difícil, hermano. Es muy complicado. Y a usted en el camino le va a dar sed, le va a dar hambre. Si encontró por ahí cualquier lombriz para que se coma, porque ya ni agua ni torta. Eso le pasó a Elías. Elías tenía un problema muy fuerte emocionalmente. Todos hablan de Jesús. ¡Ay, el Hijo de Dios! El perfecto, el puro. Sí, él es el Hijo de Dios, pero él vino como hombre. Que él fue tentado conforme a su propia concupiscencia. Dice Santiago que todos fuimos tentados. Dice la tentación de Jesús. Analice en cuántas cosas fue tentado Jesús. Es que por eso no se entiende, si no, no. En todo. Por eso el Padre. Voy a hacerles una pregunta para volarles la tapa en los sesos. Esto que voy a decir puede ser canal para que digan, pidan mi cuero cabelludo cuando estén oyéndolo. Vemos sus ojos. No. Sí, hermana León. A ver, hermana León. La hermana Esmeralda me mostró una serie de almohadas, de cosas bonitas que hace, ¿verdad? Peluche también hace, bueno, hace un montón como almohadas, peluche, yo no sé qué, estaba algo bonito, ahí una oveja, yo no sé qué era lo que había por ahí. Y pone aquí su vitrina. Y llega este celoso del Señor, guardador del Señor. Y yo digo, bueno, ¿y esto qué? Hermana, ¿de verdad usted qué cree que esto es una vitrina? ¿Esto es una plaza? ¿Esto qué es? Y cojo y le rompo todo y le volteo la mesa y hago hasta para vender, porque es que está en la casa del Señor. ¿A usted quién le dijo que aquí era para vender? ¿A usted quién le dijo, hermana? ¿Ustedes qué harían conmigo? No, dígame, hermana Esmeralda, ¿usted qué haría? Llamar a la apóstol Rosa. Decía que se nos enloquece la cosa. ¿Qué haría, hermana Esmeralda? No, pero es que es muy difícil decir qué haría porque no estoy en ese momento. Ay, Sí, señora, pero sí, porque ¿usted sí, qué haría? A ver, yo sí, no, usted me no. pone un ejemplo que me enterra. Sí, yo también me verdad, yo le digo, o sea, porque uno está en el momento, o sea, tiene la sangre caliente, yo no así. Porque sí. Claro, antes de que le bote su trabajo al piso. Sí, lo respiro. Claro, Pero es que va a decir. no, Ah, porque ya me le encontró a Jesús ahí, entonces a Jesús lo pasamos por alto. No, que está actuando conforme a lo que hizo Jesús. Pero está bien. No, a Jesús se le fueron las luces, perdóneme, pero a Jesús se le fueron las luces. Lo que pasa es que nosotros divinizamos a Jesús siendo hombre. Pero a Jesús se le fueron las luces. A Jesús se le fueron las luces cuando él le dijo a Dios de zorra. Perdóneme, pero a Jesús se le fueron las luces. La generación perversa tratando de soportarlos. Ah, o sea, eso es como yo decirle a ustedes, oiga, partida hipócritas. Ustedes de pronto no me dicen nada porque yo soy la autoridad en este momento y ustedes me respetan. Pero lo primero que usted va a decir es que infeliz, ¿qué cree? No así que partida hipócritas. Ay, imagina que ese hermano no vuelva porque es muy duro. No sabe hablar. Se me van las luces, ¿no? Jesús tenía un problema con su carácter. Jesús lo tuvo. Lo que pasa es que nosotros queremos ver perfecto a Jesús en todo y Jesús no desea eso.
Jesús quiere que lo veamos como hombre. Oye, hermano, ¿usted dónde saca eso? De la Biblia, hermano. De la Biblia y de la ética. Léase, bueno, un libro que yo me leí muy bueno de Bonhoeffer, La ética. Así se llama, Ética, de Bonhoeffer. Hermano, de verdad que uno dice, los cristianos somos los seres más hipócritas que existen. Porque queremos tener buen comportamiento en la iglesia, pero en la casa no. Y cuando estamos en autoridad espiritual, ¿a quiénes queremos trapear? A todo el mundo. Hay un libro que se llama La distinguida profeta. Buenas noches, no días. La llamé, creí que era buena niña. ¿Sí me llamó? Jesús fue un hombre. Pero ¿cuál es el problema de nosotros? Divinizamos. Entonces, la ira santa de Jesús. No, pues yo también soy santo. Si a mí se me sube, pues también sería una ira santa. ¿O no? No creo. Eso es como que, a ver, vamos a tener en diciembre, los pastores hicieron aquí una boda, ¿cierto? ¿Dónde comió la gente? En la iglesia. Ay, eso es diabólico. Eso es del diablo. Porque yo tengo el celo del Señor. El templo tiene que ser sagrado. Entonces yo llego y le digo al apóstol o al profeta, desordenen esto, coman en el otro salón teniendo toda la casa porque usan la iglesia para todo. De pronto ellos no se sujeten a mí, porque yo soy la cabeza. Pero lo primero que van a decir, este hermano, ¿qué le pasa? Es como bobo. Y me enojo y les digo, me voy porque están afrentando al Espíritu. Porque esta es casa de Dios. ¿Estaría bien o mal lo que yo haga? No, bien no está. Bien no está. ¿Y entonces por qué justifican a Jesús? Ah, porque si era la casa del papá. Pues que usted no es hijo de Dios, usted no hace respetar el templo. No. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros divinizamos la parte humana de Jesús. A Jesús se le fueron las luces. Y eso es claro. A Jesús se le fueron las luces. Que no pecó. A mí se me pueden ir las luces y no pecar. A mí me puede dar ira y nos dice airados, pero no pequeños. Pero nosotros vemos la ira de Jesús como que fue una ira divina. Como que porque es Dios, Él podía hacerlo. No, Él no podía hacerlo. Él pasó por encima de los que los principales del templo le permitieron a los pobres trabajar. No es como yo llegar y romper lo que yo le ponía el ejemplo. Con tantos cosas que usted hace una nueva y yo llegar y coger un bisturito. Eso es del diablo. Aquí no puede vender, salga y venda a la calle. Hermano, no es tan como nos cuentan la historia. Es tan como pasan las cosas. O sea, Jesús casi lo matan por eso. Si en unas lo persiguieron para matarlo, ese día se la ganó. Ese día se la ganó. Luego fueron y lo buscaron por allá en la punta de un peñasco y se hizo invisible y cruzó por el medio de todos. Dice, y Jesús pasó por el medio de todos y pues como que nadie lo vio y seguían peleando allá con el vacío, porque lo iban a tirar peñasco abajo. Pues claro, cualquiera. Eso ocurrió después del templo. Hasta yo lo tiro peñasco abajo si me saca mis palomas y me las echo a volar. ¿Entienden lo que les digo? La ilegalidad espiritual debemos ponerle atención. Ahora, Jesús no fue un ilegal. Pero debemos entender que para operar en justicia yo debo ser legal. Jesús operó en una legalidad espiritual, pero terrenal no. Porque él no era nadie terrenalmente. Él era el Hijo de Dios sobre la tierra. Pero como humano no tenía facultad sobre el templo. Él no la tenía. Entonces a veces dicen, ay, pues si Jesús lo hizo, yo también puedo. No, hermano, usted no puede. Usted no puede pasar por encima de la gente. Usted no los puede trapear como le pegue la gana. Usted no le pueda, porque eso va creando una ilegalidad en usted. Jesús tenía un problema con su carácter. Conozco un pastor que levantaba cachetada de que
a las personas. Y eso no es, vea, le mencioné a Elías, Muy conocido. le mencioné a Elías, le mencioné a Jesús, Pedro. ¿Cuándo Dios dejó de respaldar a Pedro? Nunca. Pero Pedro, ¿qué le dijo Pablo? ¿Por qué se agarró Pedro y Pablo? Porque Pedro era ¿qué? Hipócrita, ¿sí o no? Vienen los judíos, solo con judíos. Vienen los apóstoles, solo con judíos. Se iban los apóstoles, ay, vengan los griegos, vengan los persas, vengan, comemos y hacemos un asadito, haces un cordero allá, tráiganme un pedazo de marrano asado. Pero venían los apóstoles. Y Pablo lo vio. Pero Pedro era grandemente respaldado por el Señor. Ya había ocurrido lo que ocurrió en Hechos 2 cuando descendió el Espíritu. Dice que ya había denuedo en él, pero seguía siendo hipócrita. Y Pablo lo cogió, lo confrontó y lo agarró contra una pared y le dijo: ¿cuál es su vuelta? Pedro también andaba en ilegalidad. Pablo, ¿dónde lo tenía metido? ¿Dónde pasó más tiempo Pablo que en las calles? En las cárceles. ¿Dónde o qué hacían cada ratico con Pablo? Lo perseguían. ¿El qué hizo toda la vida? ¿A quiénes? A los cristianos. Y después, él era cristiano. ¿Y a quién perseguían? Porque Pablo fue un ilegal. ¿Me está entendiendo? Y Pablo lo reconoce. En su momento Pablo lo dice. Esclavo de Jesucristo. Y Pablo murió siendo perseguido, porque nadie le dijo a él que debía pedir perdón, que él debía alinear esa parte que nunca fue alineada en él, porque fue el más grande apóstol, pero nunca se alineó. De hecho, siendo ya apóstol de Jesucristo, seguía siendo perseguido. ¿O no hizo eso con Juan Marcos? No llamó a Bernabé, Bernabé se fue con Juan Marcos y Silas se fue con Pablo, ¿cierto? No llamó a Bernabé y le dijo: mire, ese chino en el barco no se me monta, no va y punto. Porque Juan Marcos le había dicho días en el viaje anterior que no podía ir. Seguía siendo un perseguido. Si la gente no caminaba como él decía, los cogía y los ajusticiaba. No hizo eso con Pedro. Pero justificamos a Pablo porque Pedro era hipócrita. Nadie tiene justificación. Usted no tiene derecho a comportarse mal, ni yo tengo derecho a comportarme mal. Que Dios haga lo que tenga que hacer. Así funciona la cosa. Así funciona la cosa. Yo no te negaré. Ay, Pedro, cállese la boca, hermano, que va a cantar el gallo y antes de que cante, usted ya me habrá negado 3 veces. ¿Y cuál fue la puerta que Pedro abrió? Pedro tenía un problema serio con sus emociones. Era súper emocionalista. Colérico. Pedro era sanguíneo y era colérico. ¿No ve cuando sacó el cuchillo? Mire, Pedro no quiso cortarle la oreja. Eso, hermano, o sea, si yo voy a causarle algo a alguien, yo no voy a decir: uy, tiene la oreja linda para escuchársela. No coge el cuchillo y por donde le cayó. ¿Sí o no? Bueno, uno no, Dios nos guarde. La persona que usa un puñal, él no va a decir: ay, tan buena puntería. No, hermano, usted sabe, en ese forceo yo creo que Pedro estaba: no, suelten al maestro. Que lo suelten. Yo creo que el otro lo que hizo fue agachar la cabeza y le cortó la oreja. Pero Pedro era emocionalista. Esa fue su ilegalidad. Esa era su puerta abierta. De más que cantó el gallo y había negado a Jesús. Entonces entiendan que pequeños detalles nos hacen ilegales. ¿Cuándo se arrepintió Pedro de haber negado a Jesús?
No, ahí no lamentó. Cuando Jesús le lo confrontó, le dijo, me amas, me amas, me amas. Hasta ese momento. Y no sé que Jesús no le dijo, oye, infeliz, usted lo primero que le dije iba y lo primero que hace, me negó 3 veces. Jesús no hizo eso. Porque Pedro en ese momento, ¿usted sabe qué pensó él en ese barco cuando vio a Jesús allá a la orilla? Él se cruzó desde el momento que arrestaron a Jesús hasta el momento que él estaba parado en esa barca. En segundos, por eso fue que dice, y es específica la Biblia, y se puso sus vestiduras y se tiró al agua a nadar. Como bobo, ¿cierto? Uno se quita las ropas para echarse al agua a nadar. Pero como él estaba casi en peloto pescando, porque así son los pescadores, ellos se dejan en su calzonetica para ponerlo, imagínense, con una túnica y echando las redes, él no podía. Y dice que se puso sus vestiduras, ¿las vestiduras de qué? Pues de apóstol, del llamado, claro, dijo, no, ahorita me ven estas rachas, me voy a volver a poner la túnica. Y se lanza a nadar. Y dice que cuando llega, Jesús le tenía panes y pescados asados ¿a qué? A las brasas. ¿Ha comido pescado asado? Riquísimo. La pregunta es de dónde sacó Jesús los pescados y los panes. Si le dio, traiga. Porque Jesús no se fija en eso. Jesús desea es que nosotros abandonemos la ilegalidad. Y ya habiéndose comido el pescado, que era una confrontación, usted no entiende esto muchas veces. Pero le dio pescado. ¿Qué le había dicho Jesús a Pedro? Que ya no iba a ser pescador de peces, sino de qué? Y le dio a comer pescado. Lo confrontó con 2 cosas. Le dijo, ¿usted qué estaba haciendo? A pescando pescados. Ahora los pescados que va a pescar son hombres. Y le dio pan. ¿Qué es el pan? ¿Qué representa el pan? El cuerpo de Cristo. Yo, ¿cómo es mi cuerpo? Porque usted está dividido. Por eso es que usted hoy está otra vez en la pesca. Pero fresco, ¿cómo hace el pan? Todo eso lo pensó Pedro. Todo eso lo pensó Pedro, hermanos. La mirada de Pedro era una mirada triste, agachada, hasta que Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Ay, que sí, Señor. Me hace sentir mal con esta pregunta. Sí, porque obviamente era insistente la pregunta. Pero Jesús tenía que romper en él toda ilegalidad. ¿Usted lo conoce? No, yo no lo conozco. ¿Usted andaba con él? Jamás. Usted es de ellos. Que no. Lo negó 3 veces. Y maldigo. Sí, en la tercera ya dijo Dante, le salieron viboritas y pajaritos, ¿verdad? Pero él lo negó 3 veces y Jesús le hizo confesar su amor 3 veces. Entonces, la ilegalidad, nosotros debemos ponernos a paces con la ilegalidad, es decir, debemos cortar con toda ilegalidad. Pedro amó al Señor, cortó con la puerta o cerró la puerta de haber negado al Señor Jesús, pero nunca cortó con la puerta de sus emociones. Nunca la cerró. Esa la dejó abierta. Y eso le trajo problemas. Pablo igual. Juan el apóstol, es interesante ver que todos murieron perseguidos, ¿cierto? Todos murieron perseguidos o encarcelados, crucificados, aserrados, quemados. El único que no murió asesinado fue Juan. Y todo para mostrarle al resto de apóstoles que Jesús tenía dominio para hacer lo que les diera la gana. Porque todos creyeron que Juan nunca iba a morir. Y si yo quiero que él
no muera, ¿qué? Porque Pedro le dijo, ay Señor, ¿y este también va a estar sentado a su lado? Y si yo quiero que esté arriba sentado y si quiero que no vea muerte, ¿cuál es el problema? Y todos se fueron muriendo y yo creo que cuando murió un apóstol decían, ¿y Juan para cuándo? Y dijo Jennifer, no, pues si era yo para cuándo. Pero de verdad, ¿saben por qué? Porque los que eran apóstoles abrieron una puerta de egoísmo y de envidia contra Juan. Por eso Jesús le dice algo muy hermoso: madre, hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Lo adoptó como de la familia. Jesús veía a Juan como un hermano. Y usted sabe eso, por eso es que los apóstoles dejaron solo a Jesús, yo creo, porque le tenían rabia. ¿Cuál era el único que se pavoneaba allá enfrente de todo el mundo cuando tenían preso a Jesús? Juan. ¿Quién fue el único que se acercó a la cruz? Juan. Entonces, por supuesto, los otros discípulos decían, este es ese es el hijo bobo, ese es el adoptado, ay, qué fastidio, ay, llegó Juan, ay. Se sentaban a comer y Juan dice que se le recostaba ¿en dónde? En el pecho. Y usted deja que ciertas puertas se abran en su corazón por sentimientos y por emociones. Todos los apóstoles murieron, el último que murió fue Juan. El último. Y saben, todos murieron creyendo que Juan era el consentido. Dijo, y no, ¿cómo era que lo echaron en un pailón de aceite hirviendo y no se quemó ese hombre? Es del único que se cuenta un testimonio como ese, del resto de los apóstoles no. Lo cogieron y lo echaron, pusieron a hervir una cantina de aceite y lo echaron. Y no se quemó, ni se fritó, ni se tostó. Lo tuvieron que sacar porque no se mojó de aceite. Se dio un espada. ¿Usted sabe cuando eso llegó a los otros discípulos, a los pocos que ya quedaban vivos? No, ese man no va a conocer muerte. Estimado Pedro, nosotros sí nos vamos a morir. Juan no se murió. Porque yo creo que hasta que murieron estuvieron con esa tontería. Y Jesús hasta el último momento los confrontó. Y se murieron sin saber si Juan había muerto o no. Porque fue el último de los apóstoles que murió. Pequeñas zorras dañan las grandes viñas, dice la Biblia. A eso se refería Jesús cuando le dijo zorra. Sí, porque la entonces entendamos eso, mis amados, porque nosotros no podemos entrar en el siguiente tema, que es esferas de operatividad, si no entendemos el tema de la legalidad espiritual. ¿Entendido? Y aquí les voy a llevar a hacer algo, pero háganlo en su casa, háganlo cuando quiera y como quiera. Hágase un listado de en qué es usted ilegal. Hace 8 días fue que toqué el tema de la carne, que Sandrita me contaba una experiencia, ¿verdad? Hace 8 días, desde que la hermana Leo repartía la carne diferente. Bueno, pero yo les decía, mire, en la casa hay una ilegalidad, en las casas generalmente opera una ilegalidad en los papás y en las mamás. ¿Por qué? Porque tienen un hijo consentido, una preferencia, y eso es ilegal. Porque son hijos, son los mismos, es decir, todos son hijos. Cuando los papás dicen hasta aquí fueron deseados, pero de aquí para allá fueron descuidos. Yo dije, no, se fue muy descuidado. Fue deseado y 5 descuidos. Ahora, y eso no implica que no los amen, tienen que amarlos por igual, tienen que darles lo mismo. No puede haber ropa para el uno y para el otro no. Si hay regalo para el cumpleaños de uno, tiene que haber regalo para el cumpleaños de todos. Una pausa. ¿Listo? Entonces entendamos el tema de la legalidad, por favor. ¿Listo? Debemos ser legales espiritualmente. Y vuelvo y le digo, mire, esto escríbalo, enmárquelo en su Biblia,
No se meta en guerras ni en oraciones con gente ilegal, hermano. Si la hermana Pancha le pide oración, ore, Señor, haz tu voluntad y enséñale a la hermana Pancha a actuar bien. En eso vivíamos de Dios, porque como la gente ora los unos por los otros, y al mismo tiempo era... Porque usted se mete en guerras que no son suyas y termina llegando de lado. Esferas de operatividad. Ahora, el mundo espiritual, ¿en cuántos reinos está dividido? Dos. En dos. ¿Cuáles? El reino de las tinieblas. Sí, y el reino, pues, de la luz, el reino de Dios, ¿verdad? Pero miramos algo, por adelante. Dale, dale. Que el Señor mismo nunca dijo que Satanás era rey, era el príncipe de la tiniebla. Porque el rey es sobre todas las cosas. Eso es. Muy bien. Sin embargo, él fue asumido como rey, ¿no? El rey de las tinieblas, porque pues él es quien comanda el ejército de las tinieblas. Pero sí, no, por Dios fue dicho el príncipe de las tinieblas. Entonces, ¿quién será el rey? Tiene que haber un rey. Nosotros debemos de aprender en el mover profético, y como intercesores profetas, debemos aprender a movernos en diferentes esferas. O sea, usted no va a alcanzar. A ver, voy a hacer una pregunta para poder entrar en materia. Si viene un ciclón, ¿cómo se llama el que viene por el mar? Un tsunami, por poner un ejemplo, por poner un ejemplo, ¿cierto? Viene un tsunami a Colombia, ¿cierto? Hermanos, oremos. Ay, Señor, ten misericordia de Colombia, Padre. Reprendemos las aguas, Señor. Y hasta lo hacemos con tesón, en el nombre de Jesús, prohibimos que las aguas toquen la tierra colombiana. Y usted escucha gente de autoridad orando. Bueno, no pongamos el ejemplo de Colombia porque gracias a Dios aquí sí se detuvo. Pero por lo menos en la Florida, gente intercediendo, orando, clamando. Y llega y eso vuelve ropa de trabajo el mundo, eso les destruye las casas, los negocios, las avenidas, se tapó todo de agua. Y uno dice, bueno, pero si estaba orando casi el mundo entero, ¿qué pasó? ¿O Dios quería destruir? Pues puede que sí. Yo tengo mi propio concepto. A eso nos queremos inmolar a Dios y queremos pasar por la autoridad. Por la voluntad de Dios. Y un intercesor debe ser, ¿qué fue lo que hablamos al inicio de este diplomado? Nosotros debemos estar alineados a la voluntad perfecta de Dios. Usted puede ayunar, puede hacer actos proféticos, pero si la gana del Señor es dejar purgar a la tierra con algo que ocurre, pues va a tener que ser así, porque Dios no se va a mover por usted, salvo algunas excepciones. Porque usted sí puede mover a la mano de Dios. Él puede traer destrucción. Sí, su diseño puede ser la destrucción. Pero también tiene misericordia. Entonces vamos a entrar a ver las esferas espirituales, las esferas de operatividad, en las cuales ustedes y yo tendríamos que aprender a operar. Miren, muchos de los sucesos que ocurren en nuestras vidas, en la tierra, ocurren porque los seres espirituales dominan desde esferas diferentes de operatividad. No es lo mismo la esfera del tiempo que la esfera del espacio. Ya vamos a entrar y usted va a decir, hermano, pero todo esto está en la Biblia. Sí, todo esto está en la Biblia. Mire, vamos a entrar con el tema de la esfera temporal. Leamos el primer enunciado. Dice, es la esfera desde la cual se controla todo lo relativo al tiempo, sea presente, pasado o futuro. La intención y objetivo de los espíritus que operan desde acá es acelerar o detener el tiempo con el fin de destruir
los diseños de Dios o de dañar la creación de Dios. Esto también ocurre en los hijos de luz, en los ángeles y en los espíritus ministradores de Dios, sino que ellos no lo hacen a manera de destrucción, sino a manera de ¿qué? De preservación y voluntad de Dios. Los ángeles, la voluntad de los ángeles de Dios están sometidas exclusivamente a él. Y vamos a ver en las escrituras cómo se opera a través del tiempo. A ver, no sé si han tenido una experiencia de alguien. Mire, yo les voy a contar algo, por ejemplo, un testimonio de alguien. Ese alguien, uno le ve que no avanza en la vida, que no, bueno. Y el Señor dice, hubo un trauma en su vida que hizo que esa persona se quedara así, con sus emociones frías, sin avance, bueno, lo que sea que le esté pasando. Se estancó. Sí, bueno, ¿y qué? No, pero a mí no me ha pasado nada. A mí no me ha pasado nada, o sea, yo no. Y la persona es íntegra, o sea, no es como que le esté ocultando, o sea, es decir, yo no recuerdo que me haya pasado nada. Usted ha escuchado acerca de las regresiones, ¿cierto? Que los psiquiatras, Sí. muchos psiquiatras, Sí, que lo llevan como al pasado. Pues decimos que eso no es de Dios, porque pues no se hace a través de Cristo, ¿verdad? Pero usted no ha vivido regresiones con él. Con Dios. Sí, claro. Él Cuando nos Dios lleva lleva a sanar. Exacto. Y él nos lleva al momento y mire, yo con una de las muchachas que trabaja conmigo en el ministerio, Dios le permitió ver cómo había sido abusada en algún momento. Y ella no sabía. Y se dio cuenta y cuando el Señor le mostró, recordó. Sí, eso ocurrió. Porque se crean barreras. Cuando hay un dolor. Sí, el alma tiene esa capacidad, ¿no? de poner muros para evitar que venga ese recuerdo. Pero a lo que quiero llegar es que ¿qué se hizo? Cuando recuerdo eso, cuando el Señor me lleva a ese momento, ¿qué está pasando? Hay dolor. Científicamente una regresión. Bueno, y regresión de tiempo. habla de tiempo. Entonces necesitamos aprender a movernos en las esferas de operatividad. Juan 7:6 dice que aquel pobre Jesús, Dios mío, los mató con lo que les digo. Dice el verso 6, Juan 7:6, dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto, dispuesto. Entonces, el verso 30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Tan solo entendamos hasta aquí una cosa. Satanás, ¿desde cuándo quiso matar a Jesús? Desde bebé. Desde el vientre. Desde el vientre. ¿Solo en el tiempo de Jesús? A Jesús. Desde que estuvo en la tierra, intentó todo para contra él. Satanás creyó que Moisés era el Mesías. ¿Usted no nota que es la misma persecución? Matar del faraón. Los niños. Exacto, mandó a matar a todos los niños varones. ¿No fue la misma orden que Herodes dio? Mataba a los niños a los que lloraban, se reían. ¿No es lo mismo? Curioso que se manda a matar desde Egipto a todos los niños. ¿Y a dónde fue María? A Egipto. O sea, todo es una cadena. Y Jesús viene y les dice, pues mi tiempo aún no ha llegado, mas ustedes están dispuestos. O sea, eso quiere decir como que ustedes están dispuestos a agarrarme, pero mi hora. Vea, ustedes pueden hacer lo que les pegue la gana, pero si Dios dice no, no. Jesús se movía en una esfera temporal. Él podía manipular o administrar el tiempo. ¿Usted sabe dónde Jesús hubiera venido sin esa capacidad? Lo mata. Lo mata fuera de tiempo. Claro.
El verso 32 dice: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Versículo 44. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Y los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Usted cree que si alguien lo quiere venir a matar a usted y le abrimos la puerta, pero no es el tiempo de su muerte? Pero Satanás es atrevido. Satanás saca la mano y él no le importa. Un año más, un año menos para allá en el invierno, a él no le afecta. O sea que él va con toda contra los hijos de Dios. Y si le abrimos la puerta, pues muy seguramente, si alguno de ustedes lo coge, lo mata. Y no quiere decir que era el tiempo de Dios. Y no quiere decir que era el tiempo de Dios. Yo tengo claro que si yo hubiera sabido lo que yo sé hoy y mi espíritu hubiera estado desarrollado y yo hubiera existido para ese momento, que mis abuelos, yo no existía todavía, mis abuelos no se hubieran muerto. Yo tengo claro que mis dos abuelos se murieron fuera de tiempo, muy jóvenes. Mi abuela, una tremenda intercesora, una hija de Dios gloriosa. Yo no sé si se murió, hinchada de diabetes, con pena moral. Ese era su diseño para ella. Esos no son diseños de Dios. Y después el Señor me permitió ir a liberar parte de eso en la familia. Porque todos quedaron como que la familia quedó como en un hueco cuando ellos murieron. Porque Satanás capturó el tiempo de la gente. El diablo. Está choquizado. Está traducido. Libera al pobre celular. Bueno, entonces entendamos que el tiempo es importante. Mire lo que pasa. Ahora, de pronto usted va a decir: ay, yo no creo eso del tiempo, hermano. Miren, nosotros tenemos la facultad hasta de tener el tiempo. Sí, Josué lo dice. A mí, ¿puedo contar algo que nos pasó? Así, rapidito. Uno de esos días yo veo a mi abuela había muerto. Y yo veo a mi abuela muy lozana, su piel muy lozana, pues cualquiera diría: wow, me la está mostrando el Señor como está en el cielo. Pero cuando el Señor me dice: mira los ojos, te das cuenta de algo. El Señor no me dijo quién era, pero cuando yo miro los ojos, me doy cuenta que la mirada era de un demonio. Y cuando yo lo descubro, le digo: tú no eres mi abuela, tú eres un espíritu inmundo que vienes a robarle la salud y la vida a mi mamá. Cuando yo le digo, se enfurece y se transforma, y es cuando me dice: me la voy a llevar. Y dije: no te la vas a llevar, y si vas a ver que me la voy a llevar, y todos van a decirte: sí, que fue ya su tiempo. Y yo le dije: no te la vas a llevar. Empecé una guerra y una batalla con él, y vi a mi mamá morir y a mi hermano cómo la cargó y la llevó. Y yo lo llamé inmediatamente, y a la semana cayó mi mamá mal, o sea, mal para muerte. Y empezamos a unirnos, nos unimos en batalla espiritual, en guerra espiritual, precisamente para liberarla de las garras. Pero ¿cómo entró? O sea, a través de una figura que uno dice: ay, sí, era una bota. Súper bien. Viene de parte del Señor y no. Se muere fulano y lo ven y todo eso, son de Dios. Pero bueno, el caso es que Jesús se movía en esta esfera. Segundo de Reyes 29 al 11 dice: respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados y retrocederá 10 grados. Era una pregunta, y Ezequiel respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, porque va avanzando, ¿no? Estaban hablando de un reloj de sol. Pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. ¿Recuerdan ese escenario? Cuando el Señor le dice que se va a morir y que no va a ver, y él llora y todo el tema, y entonces el profeta Acaz se enferma, y luego se voltea el profeta, se devuelve y le dice que se sana y todo el tema, y bla, bla, bla. Usted ya conoce esto, que si no lo conoce, ahí
está bien. ¿Y qué concepto está significando de Reyes? Segunda de Reyes. Segundo de Reyes 20, lo pueden leer en su casita, completo. El tema es que si hubo en este momento retrocedió el tiempo. Es como que la tierra va así, Isaías ora y hace esto. Una regresión. Y sigue girando. ¿Una qué? Regresión. Porque nosotros tenemos la facultad de administrar el tiempo, de operar en el tiempo. Claro, en esto hago una salvedad. 5:30 de la madrugada, usted abre el ojo, ya había apagado la alarma. ¡Ay, señor, me cogió el tarde, detén el tiempo! Eso no funciona. Porque eso es irresponsabilidad suya y el Señor nada que ver. Pero han habido momentos en que el Señor sí, lo digo porque yo lo he vivido, ha permitido que el tiempo como que entre en un letargo, ha permitido que avance el tiempo o que se detenga el tiempo o que retroceda el tiempo. Yo lo he experimentado en diferentes ocasiones. O sea, eso ocurre especialmente en los tiempos de guerra. O sea, o movernos en estas esferas de operatividad es sumamente importante. Josué 10:12-13, la gran y afamada historia de Josué. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? ¿Cuál será ese libro? No está en la Biblia. Tantos libros que deben de haber escritos de todas esas guerras y no están. Impresionante, chévere. Libros de crónicas que pasaban en las guerras. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y usted estudia ciencias bíblicas y usted va a entender que todo esto ocurrió realmente. Sí. Pero hoy en Discovery Channel lo pasaron unas conferencias de lo vi, que los científicos estaban mostrando que no queda la Biblia porque hacían fantasmas un día. Y eso yo lo vi en un programa secular. Y 4 horas, que fueron las 4 horas que volvió Isaías. Que, o sea, una vez un profesor, bueno, es ateo todavía. ¿Quién? Un profesor de la universidad. Y me dijo, como, o sea, sacó como esa parte de la Biblia para decirme, o sea, ¿por qué dice que el sol y la luna se detuvieron? ¿Acaso no es la tierra la que gira? Sí, pero si la tierra no gira, ¿dónde se queda el sol? En un mismo punto. El sol puede estar moviéndose. Este es el sol. Esta es la tierra, perdón. La tierra gira, ¿verdad? Y aquí está el sol y aquí está la luna. Ellas no se mueven. Lo que gira es la tierra. O sea, esta parte de la tierra está viendo el sol. Pero si gira y se queda aquí quieta, el sol va a estar quieto y la luna va a estar quieta. Es un juego de palabras. Si él es maestro, y yo disfrutaba, hermano, yo soy pero bueno para ir a los debates. Me fascina, yo a mí me llamaban, venga y pelee, no, yo sí voy, porque yo soy bueno para eso, yo el argumento mío es muy profundo. Entonces, si un profesor de universidad me dice algo como eso, no conoce los juegos de palabras. Es evidente que si un eje se queda quieto, pues todas las partes van a estar quietas, no van a percibir movimiento alguno. O sea que el ignorante es él. Entonces, venga, decimos esto. El tiempo se detuvo. Tenía que anochecer y no anocheció. Porque un hombre lleno del Espíritu de Dios dijo algo ordenó algo para una necesidad específica. O sea que sí podemos operar en el tiempo. Les conté en algún momento el testimonio de ese muchacho que se endemonió y quedó cautivo en el tiempo. Uno se acercaba y podía durar tiempos y habían pasado 5 minutos. O pararme aquí y decirle, pastora, trajo las hojas, sí, listo, y salir y había pasado 1 hora.
Yo lo viví al lado de él. Su nombre es Julián, no sé si viva todavía. La mamá, una cristiana bruja. El papá, un cristiano brujo. El Señor los mató. Y el Señor le dijo, yo nunca lo voy a liberar a él. Tremendo. Pero uno se acercaba a él y el tiempo se brincaba. O para atrás o para adelante, pero se brincaba o se detenía. Porque los espíritus demoníacos también alteran el tiempo. Usted lo nota que, y ahora eso no es porque estén de fiesta los demonios o los espíritus de Dios, pero usted no nota que usted dice, uy, hoy el día se pasó, esta hora no me alcanzó para nada. Algo está ocurriendo en el mundo espiritual. Oye, hoy el día no pasa, no es que usted esté aburrido. Es que hay momentos en que el tiempo se ralentiza, o sea, usted, de verdad, usted hace todo y dice, Dios, si no estoy y el tiempo no pasa. Y uno no entiende qué pasa. Y uno no entiende qué pasa. Puede que la vuelta no sea con usted, pero usted no sabe quién está en una guerra espiritual. Estoy convencido que hay momentos en que todos nos quedamos. Pero la Biblia dice, ¿por qué? Porque hay momentos en que el tiempo se paraliza. Lo que usted ve en las películas es real. Eso es real. En Harry Potter hay como un dije, como una medalla que se llama el giratiempo. Y para atrasarse, es decir, para volver al pasado, tiene que darle X cantidad de vuelticas. Uno dice, uy, tan bonito tener uno de esos. No, es que eso ocurre. Eso ocurre. Hay gente que va al pasado, gente que puede ir al futuro. A mí el Señor, cuando se me apareció por primera vez, me mostró lo que iba a pasar durante 5 años. Pero entonces los películas lo que hacen llevar a la gente a lo futuro porque si les da credibilidad En y les esas va cosas. mostrando eso. Bueno, lo que pasa es que su versión no alcanzó a escuchar la otra parte. Sí, pero desde luego que sí. Los hijos de la luz poco resultado van a tener. ¿Por qué? Porque se les exige legalidad. Como los hijos del diablo son bien ilegales, pues a ellos se les da mucho el ver los resultados. Entonces ahí es cuando entran en pactos, en sacrificios para adquirir poder espiritual. Van y consultan a los brujos porque es más fácil así, hasta los mismos cristianos. Yo conozco cristianos que han ido a los hechiceros. Eso es común. Pero no entendemos que como hijos de luz también podemos hacerlo. Lo que pasa es que, ¿qué quiere el ser humano? Hacerlo todo a su favor, mientras que esto es a favor de qué? Para Del su reino, gloria. para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, eso es, ahí es donde... Pero todas esas cosas son reales, las películas de Disney son reales. O sea, revise todo, o sea, mire, o el tipo que escribió todos los dibujitos animados, que se llamó Walt Disney. O el tipo era muy creativo, extremadamente creativo, pero una creatividad que sobrepasa todo entendimiento. O el tipo tenía nexo con el mundo espiritual. Es que captura la atención de eso. Y no solo captura, Isidro, lo que muestran es verdad. Es que lo que muestran es real. Que la bruja de los 7 enanitos, de Blancanieves, que Rapunzel, que todo tiene una verdad espiritual. De las tinieblas, pero es una verdad. A través de los alimentos a usted no lo pueden embrujar. ¿Y no fue eso lo que le pasó a Blancanieves? Con un beso la resucitó. ¿No fue eso lo que hizo Eliseo con el muchachito? 7 veces se le acostó encima y transmitió su espíritu de vida. C.S. Lewis. De él sí hablamos bien porque como creó Narnia. Es lo mismo. Vale. Tienen capacidad de ver e interactuar con el mundo espiritual. C.S. Lewis era cristiano, luego se hizo ateo y luego volvió a ser creyente. Escritor de las Crónicas de Narnia y del Sobrino del Diablo.
Interesante. Leas El sobrino del diablo. Y uno dice, ay, Dios mío, este tipo de dónde sacó eso. O él era el sobrino. Es que dice unas cosas que solo alguien de revelación entiende, hermano. Yo no sé si sus experiencias, que deben de ser abrumadoras, porque es profeta y guerrera, ¿usted se las cuenta a todo el mundo? ¿Por qué no se las cuenta? Porque Dios me enseñó que lo que esta hace, esta no hace. No lo sepa, y porque no todos lo van a entender. A él es uno decir, no, yo vi un ángel que se te levantan a pelear contigo y se crea ser espiritual. Claro, porque imagínense, yo a veces no, y vino un ángel y me habló y que hiciera y que enterrara y que sacara y que levantara la pata y que. Loca esta, ¿qué es lo que le pasa? ¿Quién lo entiende? No, solo ella no. Sí, ella No seremos los que andamos, los que estamos en, como dice el espiritual loco. No solamente eso, los espirituales, sean de la luz o sean de las tinieblas. Porque si alguien de las tinieblas escucha su experiencia y dice, él va a saber de qué está hablando ella. Un brujo sabe de qué hablo yo, porque él es espiritual. O sea, por eso le digo, no divinicemos lo que no sea de divinizar. El diablo es el diablo, hermano, ¿qué podemos hacer? Hay gente, desgraciadamente nosotros, por eso me quiero comprar los libros, ya se me acabaron en Panamericana. No los alcanzamos a comprar a 8.000. Los de. Pero ya los encargué. Bueno, ¿Por qué? Porque es que como nosotros necesitamos pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, ministros de alabanza, pero nunca proyectamos a alguien a ser un escritor, un novelista. Pero como el diablo sí, porque como él se roba todos los diseños. Y eso es una de las secretas de la sabiduría de las artes. Ahorita la vamos a ver. Estamos en el tiempo, ¿listo? Pero entonces, fíjese que nosotros sí podemos alterar el tiempo. Sí se puede, ¿está bien? Luego viene la esfera espacial, no la esfera especial, la esfera espacial. ¿Qué implica la esfera espacial? Pues el espacio, no las especies. Dice, desde esta esfera, todo lo que tiene que ver con el espacio y el clima. Un espacio como territorio, lugares, sitios, combustiones y climas, desde sus cambios más mínimos hasta las catástrofes más terroríficas conocidas hasta hoy. Y esto es importante entender. Porque ¿cómo operó Dios, por ejemplo, en el diluvio? ¿Usted no cree que Dios le dio una orden a los animalitos para que vinieran a Noé? total, porque no han podido obedecerle al hombre. Porque se revelaron. No, sí, se podían obedecer al hombre, porque recuerde que se sojuzgaban, ¿no? Exacto, sí. Pero las fieras no, porque las fieras después de que en el jardín de ellos tenían comunión con ellos y ellos realmente eran gaticos. Muy bien, exacto. Entonces fíjese lo que pasa. Dios coge y altera ¿qué? El espacio. ¿Sabe qué le hizo sentir a los animales? Que su hábitat, ¿dónde estaba? En el arca. ¿Usted cree que Dios, usted cree que un animal, por ejemplo una bestia, una pantera, un león, un tigre, un oso, que son salvajes, que viven en medio de los bosques, de los desiertos? Por ejemplo, un león no vive en la selva. Un león vive en los desiertos, ¿cierto? Y Noé coge y construye el arca y, Señor, gracias, Padre. Y cuando vio allá dos parejitas de zarigüeyas, una parejita de zarigüeyas, luego una parejita de leones, tigres. Bueno, dicen que eran cachorros, ¿no? Que en su mayoría pues eran cachorros, porque pues para llevar animales, imagínense los elefantes gigantescos, ¿cierto? Pero él comienzan a llegar los animales, ¿sabe por qué? Porque Dios alteró el espacio. Ellos no van a llegar porque sí. Algo tuvo que motivarlos a llegar hasta donde estaba Noé. Estaba hablando de Moisés todo este tiempo, usted no me ha dicho. Noé y su arca. ¿Qué creo que dije Moisés y su arca? Las aves, absolutamente todo. ¿Qué tuvo que alterar Dios? O quién sabe, la Biblia no lo narra. Pero si Noé tuvo la capacidad y facultad de escuchar a Dios para construir el arca,
quizá también le dio la facultad para llamar a los animales. Cuando Y va a haber alterar su una, digamos, una catástrofe, alguna circunstancia, los animalitos, Sí. aún las vaquitas y arrobillas Sí. braman, si yo quedé aterrada, los animalitos sienten y comienzan a buscar refugio. Dios pudo crear eso en ellos porque Eso en ellos ellos, siguen. o sea, Los mismos pajaritos. Lo que yo quiero que vean es que sí hubo una alteración en el espacio. O sea, ellos podrían haber estado cómodos donde estaban, haber empezado a correr como locas, pero de todas las locas que empezaron a correr, una parejita dijo, uy, camine para aquí que por allí hay como salvación. El elefantico, ¿cierto? Porque Dios cogió y alteró el espacio, lo espacial, el lugar, el territorio. Esfera espacial. Se vino un diluvio que cubrió, pero luego se suspendió, lo que se conoce como el diluvio universal, ¿no? Luego se suspende, viene un pajarito y empieza ¿quién trajo No, él mandó una paloma y la paloma no volvió. Ahí fue te compusieron la canción de la paloma voló. De pronto sí. Y no volvió la paloma, quién sabe, de pronto encontró tierra seca y se quedó por allí y no volvió. Y mandó un cuervo. Y el cuervo sí volvió con una rama de olivo. Dijo, ay, ya hay tierra seca. Entonces, fíjese que el tema del espacio también es importante. Mire, en Job dice, Job 1:10, no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Versículo 18 y 19. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. ¿En dónde estaba Job? En una esfera espacial. Dice, no le has cercado tú para que su bendición prospere y todas sus bendiciones, toda la tierra se llene de sus bendiciones. Pero ya 8 versículos más adelante dice que, bueno, unos versículos más adelante dice que Satanás cogió y tuvo facultad de tocarlo. Dice, entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en su casa de su hermano primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa. Eso estaban muy de malas. La cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué alteró Satanás? La esfera que espacial. Porque ¿qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Satanás a Dios? Luego no los tiene usted cercados, no los tiene como en una esfera. ¿Y qué penetró Satanás? Esa esfera. Y dice que vino un tiempo de los 4, un viento que sopló sobre las 4 esquinas de la casa. Eso quiere decir que eso vino fue como una implosión, como cierto cogió y ¡pah! ¡Pah! Y el techo cayó sobre ellos. Los aplastó. ¿Qué operó ahí? Un espíritu que vino, un viento que vino del desierto y golpeó las 4 esquinas de la casa. ¿Qué pudo hacer ese demonio? No digamos que sea Satanás. Satanás de pronto le dio facultad, le dio la orden a otro. ¿Pero qué hizo? Alteró el espacio, correcto. Marcos 4, 37 y 39 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y levantándose, respondió Jesús al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Qué estaba pasando cuando iban de camino? Llovía. Había una gran tempestad, las olas se levantaban, casi que se hundía el barco. ¿Una tormenta es normal? ¿Es natural? Sí, tiene que ser natural, pues es, digamos que algo natural que puede pasar. En ese caso, Es cuando pensé que se nos pone más violenta, es cuando vean que hay
Y dice que Jesús se levantó y le dijo, reprendió al viento y le dijo al mar. Al viento le dijo, cállese y enmudezca. Y al mar le dijo, perdón. Al viento le dijo, calla, y al mar le dijo, enmudece. Y dice que cesó la tormenta. ¿Lo ha experimentado en algún momento? De cambio así que ahora sí. El cambio de clima por algo determinado que está pasando. Cuando uno ora, sí. Yo tengo una profeta en casa que ella tiene la facultad de orar por los climas. Y yo también. Pero ella no sino que abra la boca y decirle a la nube, oiga, no mejor, echa para allá. Oye, se abre rayos ahí. No es que no lo tengamos todos, simple y sencillamente Dios le permitió a ella desarrollar más esa parte. En cierta ocasión estábamos en una despedida en una iglesia por allá en el norte, es una iglesia campestre, y habían hecho como un bazar, como un bingo para compartir con toda la iglesia y luego la administración. Se manda un aguacero, hermanos, pero eso era que mire, el agua rompió una de las carpas, eso pasaba del agua, y yo, ay Dios mío, escorriéndonos el agua. Carolina, ¿qué hubo, hermana, que se nos vino el agua? Ay, pues, y ella ni cree. Ella decía, ay no, yo qué. Ay carajo, que ore. Reprenda las nubes que están aquí en tal parte, con tal parte, que se abran los cielos. Bueno, ya voy, chao. Mire, hermano, 2 minutos, sol, hermanos, Dios mío, chévere, hermano, esa gente. Sí, eso ya hace años. En un matrimonio, hermano, imagínense una parejita, hijos de Dios, que con qué esfuerzo van a organizar su matrimonio, un matrimonio así al aire libre y se les cubre de una nube, digo, aquí donde se suelte la novia cuando no todo junto, las flores escurridas. Y llegué yo y iba lloviendo, y Dios mío, y dije, no, eso se les va a volver un barrizal a esta gente. Cuando llegué esa novia estaba muy pastora. El novio estaba para allá y para acá corriendo. Me paré porque ellos habían hecho una tallinita bonito. Y me paré en el nombre de Jesús, ordeno a las nubes que se corran. Y se hizo un círculo literal en el cielo, exclusivamente para donde estábamos. La finca, en esa finca no llovió, no cayó agua. Y cuando salimos del evento, usted dirá, ¿cómo estaba empapado alrededor? Nosotros ni nos dimos cuenta que había llovido. Pero hay que ver una vez que la permites. Una de las ancianas de la iglesia que pasó con el Señor, pero fue una bendición para mi vida, que me enseñó los coros antiguos. Ella estaba lavando en su casa en el ver que comenzó a llover. Y luego que dijo, Señor, yo tengo que terminar de lavar, mi hija no puede, y yo estoy aquí. Y ella dijo, cuando de pronto fue que vio un destello de luz, y cuando ella miró al lado, era como si le hubieran colocado una sombrilla gigante. Siguió lloviendo a los lados, pero ella estaba totalmente protegida. Ya no pudo seguir lavando, lo único que se estrelló es solo la adoración. Era de los milagros, yo nunca he visto un milagro así tan latente, que ella se paraba, y donde ella se paraba, no solamente llovía, los demonios subían, le corrían, se escondían. Chévere. Una historia. El día que me caso, el cielo negro. Dios mío, usted sabe, nosotros nos casábamos allá en el concilio de las asambleas de Dios. Dios mío, yo no, donde llueva, primero mi esposa toda escurrida, bueno, ella iba acá, la gente pues bien perifollada, bien bonita y que llegue mojada. Y yo dije, no señor, es que es el día de mi matrimonio, ¿cómo va a ser un día gris? ¿O será que me estás hablando? Y me monto en el carro, iba el pastor Fabián, que ustedes lo conocieron, el pastor Fabián, iba la que hoy es su esposa, iba un amigo que era el que habíamos designado como maestro de ceremonia y el que iba manejando. Y no, nos fuimos por la Boyacá, por la 30, creo que no me acuerdo por dónde. El caso es que cuando íbamos eso, empezaron a caer unas gotas de este tamaño. Yo dije, no. Y el Señor me dijo, qué tonto es el clima.
cuánto es el clima. Él siempre me pone frases como raras, que uno como que no están, son importantes y uno no les pone cuidado. Que no creo lo que sea de Dios. Sí, no, yo sé cuando el Señor me habla, pero yo como que no le pongo cuidado. Y me dice, si el clima escuchara mi voz. En la tercera me dijo eso. Si el clima escuchara mi voz, abre la ventana. ¡No! Hermano, por avenida había trancón, hermano. Había trancón. Yo abrí la ventana, les dije a los que iban atrás, bueno, se ponen a orar porque aquí o tocó para la lluvia o tocó para la lluvia, para porque para. Si ustedes van con un profeta, van a ver lo que hace el profeta. Y abrí la ventana, pero a grito herido, hermano. ¡Nubes! ¡Dejen de llover ahora! Mire, hermano, era que caía agua. Yo dije, no, eso la gente les tocaba siempre desde la Caracas, desde la 63, desde Flores, perdón, hasta donde está el concilio, que no sé si lo conocen, pues siempre hay camino. En una cuadra se empapa uno, en 3 cuadras ya quedaron respirando agua. Empezó a caer una llovinita. ¡Así no me sirve! ¡Corte el agua! Mire, la gente paró, hermano, todo el mundo miraba. Claro, hermano, iba un loco en ese carro. Dios hace cosas bonitas. Sí. Vea, qué día tan bonito. Ahí en la parte trasera del concilio, hay una parte donde hay flores, donde hay una enredadera. Pudimos salir a tomarnos las fotos, la sesión de fotos. Todo Dios organizó todo, porque nosotros tenemos facultad de administrar el tiempo. ¿Sí? ¿Estamos? Y también el espacio. Hechos 27, 13, 14 dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Entonces hay espíritus. Ahorita los martes por la noche estoy enseñando en el programa acerca de los 5 elementos, cómo operan. ¿Lo está viendo la hermana? Cómo operan los ángeles o los espíritus ministradores a través del fuego, del agua, de la tierra. Todo eso es real. Sí. No dijo Aarón, dijo, yo eché el oro al fuego y el fuego me entregó este becerro. No estuvo Sadrach, Mesach y Abednego en un horno con fuego y no se quemaron. No es normal. Algo tuvo que manipular la aleación de fuego. O no, la combustión del fuego, para que ellos no se quemaran. Y aquí dice que ya creían que habían, pero vino otro viento llamado Euroclidón y los golpeó. En cierto momento, cuando venía, era un tsunami que venía hacia Colombia, ¿no? Fue un tsunami que ya había ocurrido un tsunami en otro lado y venía hacia acá. Sí, Ya no me acuerdo, eso lo tengo escrito. Y nos unimos porque el Señor nos habló que Colombia no iba a ser tocada por esas aguas, no iba a ser golpeada. Y comenzamos a orar, y en cierto momento nos pusimos de acuerdo con profetas y apóstoles y vimos a tal hora, desde las terrazas, si no podemos ir a los montes, en el lugar más alto de donde estemos, nos vamos a parar y vamos a gritarle al mar que se detenga. Y a los vientos que desvíen, era un maremoto creo que era, y que desvíen el viento que venga, que se desvíe. Y así lo hicimos. A las 3 de la tarde empezamos a gritar desde las terrazas, en el edificio de Colpatria, en varias partes nos juntamos y en varias partes de la nación. Hermano, eso está registrado, puede buscarlo. Fue un maremoto. No, perdón, fue un tsunami, porque el viento lo desvió. Pasó en Japón. En Japón, cuando lo de Japón se vino hacia acá, la fuerza se vino aquí con un tsunami también. Y dice que vino un viento y desvió la fuerza de las aguas. ¿Eso cuándo se da? Porque, pero ojo, lo que decía la profeta, alineados a la voluntad de Dios, porque donde Dios nos hubiera dicho, no es que yo voy a coger a golpear, la hermanita puede parar, y eso no se mueve por nada.
saben lo peligroso que es ese río, lo traicionero y lo come gente. Estando en una toma en el Amazonas, sobre el río Amazonas, el río literalmente se creció en una magnitud que esa gente quedaba aterrados y no podíamos pasar a un cierto sector. Y comenzamos a orar y Dios aplacó las aguas total, las bajó. Fue que como si se desinflara un globo. Porque Dios lo puede hacer, claro. O los hechiceros también lo pueden hacer. Luego no hacían lo mismo cuando Moisés dice, y Faraón llamaba a sus hechiceros y hacían lo mismo. Convirtieron el agua, exacto, convirtieron el agua en sangre. Las serpientes, Las varas. Bueno, pero esa no fue una de las plagas, esa fue una de las demostraciones de que los hechiceros también podían hacer lo mismo. Pero mayor fue la vara de Dios. Que se tragó a esas culebras. Por eso, a veces nosotros, yo siempre digo, yo he conocido profetas que son como tan ciegos, y yo digo, pero ¿en qué mundo viven? Porque confunden la hechicería con el mover de Dios, y eso no es así. Satanás se robó los diseños del cielo. Esfera material, voy terminando. Ay, no, todavía me faltan varios. Uy, no, solo la material y la terminamos de una noche. Dice, desde allí, desde la material, se logra controlar lo corpóreo y lo tangible, es decir, lo que se puede tocar, coger, cuerpos y objetos. Todo lo que se manifieste en, sobre y por la materia, sea una enfermedad u objetos encantados y usados para hacer el mal. Lucas 13:11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Qué tenía ella? Enfermedad. No. Espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y dice, y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Y qué pasó? ¿Quién la sanó? Dice el verso 18. Perdón, mentiras, eso es otro texto. Pero, y Jesús la sanó y la salvó. Pero dice, en ella había espíritu de enfermedad. ¿Ok? Lucas 13:11. Eso fue lo que vimos. Ezequiel 13:18. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Qué usaban? ¿Qué usaban para cazar las almas? Vendas, eso es lo que hace un hechicero. Fulanito de tal y atrapa el alma, la finanza, la economía y crean círculos. Sí. Vendas mágicas. Que entierran, eso sí. Sí, así es. ¿Usted sabe por qué Acán dice, y me robé un manto babilónico? Esas vendas también eran capas de invisibilidad. Quien se las ponía podía hacerse invisible, podía pasar en medio del peligro de la policía de esto y no lo veía. Vaya cuando pueda, váyase a Josué y lea la historia de Acán. Y dice, cuando lo llaman a Josué, le dice, sí, yo me robé unos lingotes de oro y aquello y lo otro. Vayan, están en el centro de mi tienda y encontrarán la venda mágica, el manto babilónico. Y debajo está esto y esto y esto otro que me robé. ¿Sabe por qué? Porque al ir a buscarlo no lo iban a ver. Porque era un manto hechizado. Por eso él tuvo que morir apedreado. No solo por la desobediencia, sino porque cayó en la hechicería. Acá murió por hechicero. No solo por robarse lo que Dios le había hecho que no se lo robara. Profeta, perdón, una pregunta. ¿Todas las enfermedades son espíritus? No. Tengo que dar la respuesta. No todos son espíritus. Algunas son ataduras. O sea, que usted puede reprender el demonio y la enfermedad no se va a ir.
Por ejemplo, un cáncer no es un demonio. Pero es una cuestión genética, generacional de maldición por el pecado de las personas y todo. Se puede romper. Pero eso sí es así, ¿cierto? Ah, sí, claro, desde luego. O sea, no estoy diciendo que no provenga del infierno. Lo que pasa es que una cosa es un demonio y otra cosa una atadura. Por ejemplo, el homosexualismo es un príncipe, pero no habita en la persona. La homosexualidad llega y ata el alma. Entonces usted reprende a espíritus homosexuales y no se van. Porque no son espíritus. Hay que hacer algo para romper la atadura. Pero Camilo, Igual que la drogadicción. hay algo. O sea, yo nunca baso una experiencia en algo bíblico, ¿no? ¿En algo qué? En algo bíblico, o sea, no es la experiencia más, la palabra. Pero yo tuve la oportunidad de visitar a alguien que se estaba consumiendo el cáncer y estaba así. O sea, lo soltaron a desconectarse y morir. O sea, cuando dice, Señor, no soy cáncer, y yo hice la oración por él, tuve con orando y todo, y le estaba botando el hígado por todos lados. O sea, se lo hace terrible. Cuando yo lo volví a ver, y el Señor me vio en un sueño, me mostró dos demonios que eran príncipes. Él estaba como en una distancia y lo separaba un abismo y estaba en una cárcel. Y yo veía cuando ellos le escupían amarillo, y él llamaba a mi papá, porque me conocía a mi papá y me decía, ayuda, y me decía, bueno. Pero yo entendí que sí había una atadura demoníaca en eso, y cuando yo volví a encontrarlo, estaba ya flaquito, Dios le permitió ir a su casa, a ir a estar en paz con su familia y volver a otra vez al hospital. Digo que estaba bien, cuando me vino conmigo me hizo que ahora porque de todo eso que tenía estaba mal, y ese día oré nuevamente por él y no me partió con él. Entonces digo yo, porque yo los vi. Él fue a la cárcel. O sea, No era un demonio, era no, una cárcel. él estaba en un abismo y no podía salir de una cárcel, pero los demonios lo escupían y le generaban esa enfermedad. Eso es como si usted tiene un temor a algo. Muy seguramente está metido en alguna cueva donde está ese algo torturándolo. Pero no es un demonio. Hay demonios custodios que custodian la cárcel. Entonces hay que echar fuera a los custodios y hay que abrir la cárcel. Ya se lo enseñé en Isaías 61. Eso no es un texto poético ni bonito. Es un texto de verdad y real, de poder. A proclamar apertura de la cárcel. Señora. Entonces, pregunto, por decir algo que es generacional. Una maldición. Sí, es maldición, pero viene a ser atadura o viene a ser demonio. Un demonio custodia, siempre va a haber un demonio que custodie eso, o sea, no viene una atadura si no hay quien la delegue, ¿ok? O sea, no va a venir una atadura de homosexualismo si no hay un espíritu de homosexualismo. A lo que me refiero es que esas cosas no se rompen solo reprendiendo y echando fuera el demonio, porque el demonio no habita en esa persona. En el caso de la maldición ocurre lo mismo. Ya se pactó en el infierno. Una maldición es esto. Una maldición en el infierno es un pacto que pasa de generación en generación. Es decir, por ejemplo, el cáncer, por decirlo así, que hay familias que desafortunadamente sufren demasiado con eso, y se murió el abuelo, se murió la hija, se murió el nieto, todos se mueren de cáncer en diferentes partes, en el mismo cáncer, lo que sea. Pero eso es un pacto en el infierno. Se lanzó la maldición por maldad, o sea, porque la puede haber lanzado a alguien por su boca, la puede haber establecido Satanás porque le dio la gana, aunque dice que la maldición no viene sin causa, pero como encontró la puerta abierta, lo que hablamos al inicio, pues la estableció, y por eso el cáncer es genético. Entonces, ya si por ejemplo Panchito fue inyectado con eso, ya sus generaciones van a ser inyectadas porque es a través de la sangre. Entonces no es un demonio, es un espíritu de enfermedad al que yo debo atacar, pero es una atadura que yo debo romper en mi generación. ¿Sí? Por ejemplo, la diabetes, el colesterol alto, el cardio, los problemas coronarios, pues. Entonces todo eso hay que romperlos. Pero hay que romper la atadura que ata o que amarra a la familia. Dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Yo ya les expliqué que no es hasta la cuarta, sino hasta la séptima. ¿Sí? Pero ¿y cuándo se rompe eso? Cuando viene el arrepentimiento. Cuando viene el arrepentimiento.
Total. Dice que Dios es grande y clemente, misericordioso, tardo para la ira, pero que visita. Hay una cosa, cuando fue Florida, que tuve una experiencia, alguien tenía cáncer ocular, y me invitaron hace poquito, y fuimos, cuando fuimos, y una persona ya, o sea, me lleva años luz en ministerio, y crezca. Entonces, pero lo que se me entera. Y ella es la que tiene cáncer. La persona, cáncer ocular, y eso es más. Cuando llegamos, lo que es esa. Cuando eso es lo que yo te decía, el poder perdona, la clave es el perdón. ¿Por quién? Por mis generaciones. Por mí y por mis Mis generaciones, comenzamos, sí, por mí y por todas mis generaciones atrás. Maldición que genética, por la genética y espiritual me dio el Señor, y por la heredad genética y espiritual. ¿A qué me voy? A lo que estaba aquí, que le estaba viendo al pastor Isidro, y mira el milagro tan grande, yo gritaba la alegría. Llegó mi amiga de bici, que yo era el papá y todo, porque el médico dijo, ya nada que hacer. Ayer cuando estaban con el doctor, el especialista, ella me mostró las fotos y todo, el doctor le dijo, ya mándalo a la cirugía, pero ¿por qué, doctor? ¿Qué pasó? No tiene nada, no tiene nada, y está ahí. Yo quedé aterrada con mi amiga, yo gritamos juntas de la alegría, el Señor le sanó, pero esta es la genética espiritual, la genética física y la heredad y la maldición. Así como cuando el siervo de Eliseo, cuando Amán, cuando codició y la maldición vino ¿qué? A todas sus generaciones. Yo creo que en algún momento les conté, por ejemplo, el caso de un testimonio de una hermana. Yo la conocí ya cuando estaba muriéndose en la cama, con cáncer de estómago. Y me llamaron, era como para que le diera los santos óleos, porque ya no estaba agonizando pues en su cama. Y bueno, yo fui a orar y sentado en la cama, el Señor me mostró una escena de su vida. Y me dio el nombre del fulano que le causó daño. Y yo le dije, el Señor me dijo, yo la quiero sanar, pero ella debe romper la atadura con el perdón. Y le dije, ¿quién es fulano de tal? Abrió los ojos, ni los hijos ni nadie, ella enmudeció su historia para todos. Le dije, ¿quién es fulano de tal? Me abrió los ojos y de una vez como que se despertaron entre rabia y tristeza y dolor. Le dije, mire, ese señor le hizo a usted usted lo volvió a perdonar y volvió, le hizo, le robó, le quitó, le hizo, la maltrató, la violó, le hizo hasta para vender. Y usted esto no se lo contó a nadie. Mientras callé se envejecieron mis huesos. Dios la va a sanar del cáncer. Esa señora hacía, y metía los alaridos del dolor, Dios mío, agónica, terrible. Y tan pronto ella gritó cuando yo le narré la historia, ella gritó, ella metió un grito de dolor, de angustia, no era del dolor del cáncer, era del dolor del alma. Y comenzó a hablar, porque ella ya no hablaba. Tenía alimento para enterar, ella no podía comer. Le dijo, sí, fulano de tal me hizo, yo lo odio. Le dije, si usted lo perdona hoy, Dios le extiende la vida. El cáncer se va. Pues es una maldición. Usted cree que usted abrió la puerta y el cáncer la picó por la amargura de su corazón. No, pero es que yo cómo lo voy a perdonar. Y le empecé a llevar a través de las escrituras el amor de Cristo y ella empezó a llorar. Bueno, era el escenario que Dios tenía preparado para eso. Ese día terminó sentada en la cama. A los 3 días se levantó de la cama. Comenzó a caminar, ya ella estaba agonizando en su cama. Llevaba 2-3 meses que no se levantaba. ¿Saben dónde está ella ahorita? Se fue de misionera. Allá el Señor le dio marido. Le dio premio. Le dio premio. Le dio premio. Pero venga, le digo, o sea, son cosas que ocurren. Y uno dice, ¿por qué vino? Son ataduras. Es un alma enferma, un corazón enfermo. Y es un caso. Y a veces siempre uno escucha, espíritu de enfermedad, ¡fuera! Bueno, sí, obvio, ellos tienen que obedecer y se van fuera. Pero si vamos a orar por alguien específicamente, debemos interpretar si realmente es un demonio, como en el caso de la encorvada que habitaba en ella,
o una enfermedad como la de flujo de sangre que al tocar el manto, ¿entienden? Se fue la enfermedad. Entonces, hasta hoy hablamos de estas tres esferas. Uno, la esfera temporal, ¿verdad? Luego la esfera espacial y por último la esfera material. Éxodo 32:24 dice: y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apártenlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. En Éxodo 32:24. Eso es increíble, que el fuego mismo les haya entregado un becerro. Yo eché el oro al fuego y el fuego me entregó este becerro. Y aquí cabe anotar que Aarón estaba en su confesión con Moisés. Eso quiere decir que habló con la verdad. O sea que Aarón cayó también en la hechicería. Puertas abiertas. Puertas abiertas. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana. Señor, yo te ruego, Espíritu Santo, que abras el entendimiento de cada uno de nosotros, que nos permitas entender. Tu palabra dice: retengan lo bueno y desechen lo malo. Aquí, Señor, yo creo que todo proviene de tu reino. Ayúdanos a procesar la información, pero que no se quede ahí, Señor, sino que realmente podamos ir a tu secreto y poder operar como Satanás lo hace, Señor. Él nos ha robado el trono, nos ha robado el lugar. Los hijos de Dios estamos dormidos, Señor. Tenemos que recuperar nuestra posición, tenemos que recuperar nuestro rol, no solo de hijos de Dios, sino de ser uno con Jesucristo, de operar en cada una de las esferas que Satanás ha usurpado, que Satanás opera como le da la gana, cuando tu voluntad no ha sido establecida sobre la tierra, porque tus hijos estamos dormidos, papá, porque le hemos permitido al infierno que opere como quiera, pero nosotros como hijos nos hemos dormido. Hemos permitido que Satanás opere en el clima, en los territorios, que haya guerras. Sí, tu palabra dice que vendrán guerras, pero donde hay hijos de Dios debe haber pacificación, Señor. Nosotros podemos operar en diferentes esferas, Dios. Ayúdanos a hacerlo, guiados por tu Espíritu, guiados por tu sabiduría y guiados especialmente por la luz del Evangelio de Jesucristo. Que las tinieblas no nos engañen, que no caigamos, Señor, en errores ni doctrinales ni espirituales, Señor. Que no caigamos en errores almáticos ni proféticos, Señor, porque hay una pequeña línea entre lo santo y lo profano, entre lo santo y lo hechicero, Señor. Así que yo te ruego, guárdanos a todos, pero actívanos en lo espiritual. Necesitamos entrar en un tiempo de profunda libertad, pero de profundo mover. Necesitamos demostrar a un Dios vivo. Necesitamos demostrar el poder de Dios. No más oraciones sin fruto, no más oraciones pobres, que no salgan del techo, Señor. Que lo que hablemos así se ejecute, que lo que oremos así se haga. Desde luego sometidos a tu voluntad, papá, pero desde luego también entendiendo que somos uno contigo. Te doy gracias, Señor, esta mañana, declarando que tú nos haces reyes y sacerdotes, que ya nos hiciste reyes y sacerdotes y que debemos de comenzar a operar en el mundo espiritual guiados por ti, Señor, como verdaderos intercesores de tu reino. En el nombre de Jesús así lo oro y lo oramos esta mañana, dándote toda gratitud a ti, Señor Jesús. Amén y amén.